Presidente Luis Abinader anuncia que desde hoy todas las medidas restrictivas impuestas durante la pandemia del COVID-19 quedan suspendidas. Pero también anuncia que el gobierno seguirá dando seguimiento a la situación del COVID, que le entiende superada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Gracias por acompañarnos en este miércoles, mitad de semana, el ombligo de la semana, con muy buenas noticias en esta noche. Señor de la Cruz. Buenas noches, Buenas hermano. noches. ¿Cómo se siente? Yo estoy bien. Ahora me siento Espérate, mejor. me está apretando esto. Escúchame. La mascarilla. Ya, eso no va. ¿Cómo que no va? Bueno, el presidente acaba de emitir un discurso donde anuncia que se levantan todas las restricciones que tienen que ver con el COVID. La mascarilla, eso de la tarjeta. Esta mañana me la pidieron a mí en un lugar. Mira, los muchachos. ¿Cómo es? ¿Tú tienes la tarjeta? Sí. Ya, con la tercera dosis. ¿Cuántas tú tienes? ¿Dos? Pero como quiera, hay que ponerse su tercera que quiera. Sí, no. Bueno, el presidente Luis Abinader acaba de anunciar hace unos momentos la suspensión de todas las medidas restrictivas impuestas durante la pandemia por el COVID-19. 2 años de sacrificio, 2 años de combate, 2 años de lucha, de dolor, de luto, de muertes, de enfermedades, de empeño de las autoridades para combatir esto, de la ciudadanía, de resistirse algunos y otros de colaborar. Hoy, cuando la República Dominicana presenta bajos índices de mortalidad, de los más bajos del mundo, por el COVID, igual que también han descendido los contagios y los principales indicadores de salud, como la ocupación hospitalaria, entonces el presidente Luis Abinader, su gobierno toma la decisión de levantar todas las medidas que había impuesto de restricción, uso de mascarilla. Evidentemente, el uso de mascarilla es algo personal. Sí, el que quiera seguir con su mascarilla. Por ejemplo, una de las cosas que se le estaba reclamando mucho al gobierno era la exigencia de la tarjeta de vacunación con 3 dosis. Entonces eso tampoco ya va, que entraba el 21 de febrero, luego de que fuera prorrogada. Entonces, esto habla de que estamos en sintonía con las decisiones que se están tomando en muchos lugares del mundo de liberar a la ciudadanía y a la población de todas estas medidas restrictivas que ya llevan 2 años. Sí, el presidente escogió la fecha cuando se cumple un aniversario del inicio de todas las restricciones, que fue incluso en el gobierno de Danilo Medina, en un discurso breve, como es el presidente que no le gusta, porque eso pudo haberse resuelto con una rueda de prensa que hice en el Palacio, que diera el Gabinete de Salud, pero no, el presidente quiso comunicar directamente a la población una noticia. Dice que es un logro colectivo el hecho de que a juicio de las autoridades hemos prácticamente rebasado el tema del COVID. Lógicamente está en usted, como bien dice Miguel, mantener el distanciamiento, cuidarse, no confiarse más de la cuenta, y República Dominicana se suma a una iniciativa que, por ejemplo, la semana pasada en Nueva York, que es la referencia que buscamos los dominicanos, porque viven la mayoría de los criollos que residen en el extranjero, se quitó realmente el uso de mascarilla en lugares públicos y la petición de la tarjeta para entrar a restaurantes y a sitios cerrados. Y el presidente hace este anuncio principal anuncio, ¿verdad?, de eliminar, dejar sin efecto todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del COVID, cuando exactamente se cumple 1 año del inicio del programa de vacunación. Hay que reconocer el esfuerzo de este gobierno en conseguir la vacuna para la inoculación de la población y el tratamiento médico del COVID-19. Eso hay que reconocerlo. Y fuimos y hemos sido de los primeros países en vacunar a su población, y con altos índices, incluso reconocido a nivel internacional,
el programa de vacunación del gobierno. Por la efectividad, por el alcance, por la rapidez, a pesar de que dos de los principales proveedores nos quedaron mal con la vacuna, ¿verdad? Y tuvimos que recurrir a otro mercado emergente como en China. Hubo tropiezos, pero el presidente, y es un virado, como dicen los que juegan carta, que se pone el gobierno, no escatimó ningún esfuerzo. Las dos principales laboratorios que se le pagó adelante para que enviaran a la República Dominicana la vacuna, engañaron al Estado Dominicano, para decirlo en buen criollo. Y gracias a las gestiones que se hicieron con el gobierno chino, comenzaron a llegar la Sinovac, que es la vacuna china, que es con la que nos vacunamos la mayoría de los dominicanos. Fue tiempo después que llegó las que engañaron al pueblo dominicano, y el presidente no barajó el pleito, e incluso todavía hay vacuna aquí para poner hasta una cuarta dosis si es necesario. Bueno, no, y se va a seguir vacunando, lo anunció el presidente también, de manera voluntaria, la ciudadanía, todo el que no ha completado su esquema de vacunación, todo aquel que se quiera vacunar, pues se va a vacunar. Vamos a compartir con ustedes la alocución del presidente Luis Abinader, muy breve, como son la mayoría de sus comparecencias ante la ciudadanía, pero vamos a compartir nuevamente con ustedes, en primer plano, lo que dijo el presidente Luis Abinader hace unos minutos. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy, cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva, en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito, y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente, y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa, y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso, hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación, y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Muy bien, escucharon ustedes y vieron al presidente Luis Abinader en su alocución de hace unos momentos,
Todas las restricciones impuestas durante la pandemia por el COVID-19 quedan levantadas en la República Dominicana y nos convertimos, la República Dominicana, en el primer país de la región de América Latina en levantar todas las restricciones impuestas por el COVID. Sí, y te decía que realmente el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nosotros somos también el primer país de la región, reconocido por organismos como la Organización Mundial de Turismo, que ha logrado la más efectiva recuperación de una industria que es el soporte de la economía. Esta es una buena noticia para el sector turístico, porque le lleva un mensaje al mundo de que se puede hacer turismo de manera segura. Algo que el presidente dejó en claro es que las autoridades no es que se van a desconectar, Miguel, de todo esto, sino que hay que seguir dando seguimiento, y usted también debe poner de su parte y mantener de manera personal algunos distanciamientos. Esto no significa que volvamos, en nuestra opinión, a los abrazos infinitos, a los teteos incontrolables. Hay que seguir tomando algunas medidas para garantizar el estado que se ha vivido hasta el momento, y el bajo contagio. Pero eso es personal, por eso que es te lo digo que hemos estado observando, porque aún cuando tuvimos toque de queda, los que querían estar en teteo lo hicieron. Los que querían estar en fiesta clandestina fueron a su fiesta clandestina, teteo de rico y teteo de pobre. Sí. Fueron a todos los lugares. Cuando empezamos a la apertura del turismo y la recuperación económica, pues entonces los hoteles también abrieron y la gente estaba en su asunto de... Sí, y el índice en los hoteles fue mínimo. Mínimo. Entonces, el que se expuso o se exponía a las aglomeraciones, el acercamiento de gente que tú fuera de tu círculo no conoces, evidentemente te expones. No ha pasado, miren, este anuncio del presidente, que es una decisión del país, de la nación, no quiere decir que la pandemia haya terminado, no quiere decir que la circulación del COVID ya cesó, que ya no tengamos a Omicron dando vuelta por ahí. No, señores, todavía tenemos el COVID presente, todavía tenemos el COVID dando vueltas. Lo que pasa es que como han descendido los contagios, los casos, los principales indicadores como la hospitalización, la ocupación hospitalaria, es importante entonces, si ya tenemos 4 semanas consecutivas que los principales indicadores están descendiendo, entonces es razonable que comencemos, como dice el presidente, a recuperar la libertad. Entonces, República Dominicana se convierte así en el primer país de América Latina, creo que de América también, y uno de los principales del mundo, porque no son pocos los países que han levantado todas las restricciones. Han ido levantando algunas, como por ejemplo el uso de mascarilla en lugares públicos y en centros cerrados y demás, y aumentar la capacidad de aglomeración de personas en lugares públicos, como discotecas, como cines, paulatinamente. Pero la República Dominicana es uno de los primeros países del mundo, el primero de América y uno de los primeros países del mundo en quitar todas las restricciones contra el COVID. Y realmente eso se debe a ese esfuerzo. Así que vamos a poner de nuestra parte para evitar que haya rebrote, para evitar más contagio. Tú sabes que esa decisión es buena, Miguel, porque se produce también, pese a la intensificación de la campaña del gobierno, para que la gente se aplique la tercera dosis, después para que los niños sean vacunados, en los centros de vacunación pocas personas estaban acudiendo. Sí, muy pocos padres. Vamos a ver una historia para darnos cuenta cuál era la situación en los centros de vacunación aquí en la República Dominicana en la víspera de este importante anuncio del presidente Luis Abinader. Para las autoridades de salud pública, la República Dominicana lleva un mes rebasando la pandemia del coronavirus. Pusieron como evidencia que la positividad en el país está más baja que en otros países de Europa y otros continentes. Que ya están disminuyendo los casos. Al parecer, Omicron no solo
se está yendo de República Dominicana, sino que de otros países también del mundo. Están observando una reducción significativa de casos. A pesar de estar rebasando la pandemia del COVID-19, las autoridades de salud no piensan cambiar el protocolo oficial para evitar el contagio del virus. Advirtieron a la población que continuarán exigiendo la tarjeta de vacunación, por lo que recomiendan a los ciudadanos que continúen vacunándose con la tercera. Todo se mantiene igual y si acaso hubiera alguna modificación, será notificado oportunamente. Obviamente, ustedes serán las primeras personas en conocerlo. Las autoridades de salud pública fijaron para el 1 de marzo la exigencia de la tarjeta de vacunación con las 3 dosis, para la cual los ciudadanos tienen hasta el 28 de este mes para completar el esquema. En la actualidad, 5.800.000 ciudadanos se han colocado las 2 dosis y la tercera dosis solo 2.170.527. Helen Bruján, EN Televisión. Mira, Bueno. si tú ves esos datos que da Helen, que es lo que los datos oficiales, te habla de que 5.800.000 tienen las 2 dosis y que solo 2.5 millones tienen las 3 dosis. ¿Qué te está diciendo eso? Que debe haber unos 3 o 4 millones de dominicanos que ni siquiera tienen las 2 dosis. Entonces, ahí viene el tema. Bueno, pero 2 o 3 no. ¿Tú sabes cuánto? Señor director, si tiene el cuadro de vacunación, por favor, para compartirlo. ¿Tú sabes cuántos dominicanos tienen solo una dosis? Más de 7 millones. Exacto. Con una sola dosis. Lo que te digo, entonces, si hay 12 millones de dominicanos, hay 5 que no tienen, que no tienen ni una dosis. Ajá, entonces, ahí va el llamado nuestro, además del anuncio que es el presidente. Que es como ante el promedio mundial de la mayoría de los países, pero 30, pero 40%. Eso te dice a ti, mire ahí la como cantidad de los vacunados. Exacto. Ahí. Ajá. Tú nomás tienes que restarle cuál es la población real en República Dominicana. Correcto. ¿Tú entiendes? Incluso Correcto. los niños, ellos hablaban de 1,5 millones de niños y solamente se vacunaron, el primer día se vacunaron 12,000. Ponle 12 hoy. 17,000 en los primeros 2 días. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que hay una gran parte de la población que no tiene ninguna dosis. Así es. Y si no tiene vacuna, quizá la posibilidad de contagio de ellos son mayores que el que la tiene. Y es más fácil que esa gente te lo pegue. Entonces, nuestra recomendación es que el anuncio del presidente fue certero, es importante y no había por qué mantener a la gente con estas restricciones. Pero nosotros, individualmente, debemos tomar la medida por esa cifra que estamos dando. Cerca de 5 o 4 millones de dominicanos no tienen ninguna dosis. 5.8 tienen 2. Sí, pero hay que ver, o sea, para que entendamos la ciencia también, ¿verdad? Para que entendamos la ciencia. Hay gente que se ha vacunado, una gran cantidad, llegó a las 2 dosis. Luego se anunció, nos dimos cuenta, nueva variante, que hay que buscar una tercera dosis. Pero entonces se da cuenta de que la nueva variante, las vacunas no nos protegen contra esa variante. O sea, te da, pero como está protegido, te da más. Te va a la letalidad, entonces, que al final es lo que estamos buscando. Otro elemento, ciencia, el otro elemento del nivel de contagios y de exposición de la población. Hay algunas informaciones, algunos datos científicos de que por lo menos, y hablo de meses atrás, de que por lo menos el 80% de la población dominicana estuvo expuesta al virus. Se contagió, no le dio, le dio sin síntomas, con síntomas leves, pensó que era una gripecita, alrededor del 80%. ¿Por qué? Científicamente por la capacidad de contagio de quien tenía el virus y por la exposición de la población. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en teoría o en la práctica llegamos a una inmunidad colectiva. Aunque en los términos de vacunación tú no digas, bueno, pero no llegamos al 70% en algunas poblaciones, otras están por encima del 80%. No, pero cuando tú sumas todo eso, que es lo que ha pasado y han verificado en otros países, la exposición colectiva a quienes le dio el virus, quienes se vacunaron, quienes se expusieron de alguna manera. Y a quienes le dio y no se dio cuenta. Sí, por ejemplo, aquí estamos en este estudio. ¿Cuántas personas estamos aquí? Aquí en el estudio ahora estamos con los técnicos como 8 personas aproximadamente. Y quizá alguno de ellos tiene COVID sin síntomas, nadie lo sabe, nos expusimos y el virus no nos dio, no nos contagiamos. Parte de las analíticas, ¿verdad? Pero lo que tú señalas, lo que hemos señalado y lo que dijo el presidente, es una responsabilidad personal ahora.
Si usted quiere coger esto a francachela y exponerse, ya el COVID se fue, su problema, porque el COVID no se ha ido. No. Y no se va por todo estos tiempos. Incluso lo que se ha dicho es que lo que hay que aprender a convivir con el virus. Vamos a ver a lo que nos referíamos hace un ratito sobre la situación en los centros de vacunación en la víspera del discurso del presidente. Como de costumbre, el personal dispuesto por las autoridades de salud para el proceso de vacunación contra el COVID-19 acudió al centro que funciona en el Club San Carlos del sector del mismo nombre en el Distrito Nacional, mas no así los ciudadanos, quienes brillaron por su ausencia. Bueno, por ahora en esta semana ha estado un poco lento, ya ustedes pueden estar mirando que no hay personas. Y esperamos, con Dios, que en la semana, ya en estos próximos días, puedan la gente venir y sacar tiempo para venir a vacunarse. Situación similar ocurrió este miércoles en el puesto de inoculación instalado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde a pesar de que el personal de apoyo insiste en que han estado teniendo una asistencia masiva de ciudadanos, nuestras cámaras captaron lo contrario. Cuando le digo que la gente está asistiendo masivamente es en el sentido de aquellas personas que se quedaron rezagadas antes de las tomas de medida en las cuales se han revocado a buscar su tercera dosis o su cuarta dosis. Esto ocurre a 5 días para que finalice el plazo otorgado por el Ministerio de Salud para que empiece a aplicarse la resolución 000069 que dispone la obligatoriedad de las tarjetas de vacunación con un mínimo de 3 dosis para poder entrar a algunos lugares públicos y privados como centros comerciales, entidades financieras, restaurantes, bares, gimnasios, farmacias, transporte y otros. Aunque las dosis más solicitadas siguen siendo la tercera y la cuarta a un año de iniciado el proceso de vacunación a nivel nacional, hay quienes llegan a los centros en búsqueda de la primera. Rosalba Escalante, EN Televisión. Bueno, ese era el ambiente durante el día, ¿verdad? Lo que se observaba en los centros de vacunación, muy baja asistencia hace varios días porque la gente perdió la motivación. Dice Senencaba que el gobierno había fracasado en su plan comunicacional para motivar a la gente. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, eso es verdad, pero hacen que hable de medicina, que no te habla de comunicación. Bueno, pues yo te estoy diciendo lo que dijo el presidente del Colegio Médico, las funciones. No, a veces yo lo escuchaba y digo, pero ven acá, ¿cuál es el médico? ¿Cuál es el médico de los dos? ¿Cuál es el periodista? Es lo que tiene que decirme. Si la campaña hecha por el gobierno para el tema de la vacunación fue exitosa o no. O si estas medidas adoptadas y anunciadas por el presidente ponen en riesgo un rebrote. Eso es lo que tiene que decirme científicamente. Bueno, mira, yo estuve observando hoy tanto la rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, que es el capítulo para las Américas de la OMS, y ambos organismos advertían a los países que están libres, ¿verdad?, de tomar sus decisiones, porque ninguno de los organismos te puede imponer una política de salud, te sugiere, recomienda. Entonces, advertían a los países que han estado anunciando, y ahora nosotros, República Dominicana, que han estado anunciando el relajamiento de las medidas, el fin de algunas restricciones, lo que hemos dicho aquí, la pandemia no ha terminado. Es muy probable que en las próximas semanas la Organización Mundial de la Salud dé por terminada la pandemia y ya se trate el COVID como algo endémico. ¿Por qué? Porque... Sí, como la influenza, la gripe que te da y tú tienes que ponerte tu vacuna cada cierto tiempo y a los niños tú los vacunas contra el polio. Fíjate que la declaración de pandemia fue muy apresurada. Sí. Porque no reunía los requisitos médicos, científicos, las analíticas que tenía que llevar para tú declarar una enfermedad como una pandemia. Se criticó mucho esa decisión. Bueno, la historia después, más adelante, fue otra. Pero evidentemente que lo que se está reflejando en el mundo, las decisiones que están tomando las naciones y los gobiernos de relajar las medidas, de ir quitando restricciones, le va dando una señal a la Organización Mundial de la Salud hacia dónde va el virus. El descenso de los casos, y aunque en algunos países ha habido un aumento, pero Omicron es menos severo. Sí, y la baja entonces, en los decesos. Ahora, en las ¿qué muertes advierten ellos? Que a los países que todavía no ha terminado la pandemia, que todavía sigue circulando el virus del COVID, en la variante sobre todo de Omicron, y que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Bueno,
Vámonos a la pausa y retornamos con mucho más contenido aquí en Primer Plano.